noches, amigos. Estamos nuevamente con una persona que nos ha traído su libro. Uy, estoy que lo tiro. Junivel Lancho, está aquí a mi izquierda. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, pues Junivel ya ha sido entrevistada antes por Jesús Muñoz y bueno, me ha pasado el testigo porque yo también tenía ganas de hablar con ella. O sea, no es que Jesús haya dicho, bueno, pues ahí se queda, no. Es que yo le he pedido terminar la entrevista, hacer una segunda entrevista que va a continuación de la primera. Y bueno, pues teníamos una serie de preguntas en común, Jesús y yo, pero luego yo personalmente tenía mis propias preguntas. Y eso es lo que quería yo hablar con Junivel. No la voy a tener mucho rato. No, por Dios, no. Que van a ser 20 y tantos minutos como mucho. Y bueno, yo estaba escuchando la conversación. Junivel es una persona que cree seriamente en los protocolos. Yo como profesional de la sanidad creo en otras cosas, no precisamente en los protocolos, porque la psiquiatría o la psicología es una cosa, pero en el tema sanitario los protocolos han alejado al paciente de quien tiene que curar su salud. Sin embargo, creo que en este tema los protocolos sí pueden ser muy útiles. También me ha llamado la atención que ha estado hablando de que haya una legislación concreta sobre este tema, una legislación que recoja muchos aspectos, sobre todo lo que pueda significar prevención, ¿no? Sí, creemos que este tema, al ser una conducta, puede ser prevenible, y al ser prevenible tenemos que hacer todo eso que es la prevención, ¿no? Con más charlas, con más sensibilización, dar más información, formar por ejemplo, a los profesores, formar al médico de familia, que es el primero que a lo mejor puede detectar que una persona puede tener un pensamiento, una ideación, porque, bueno, uno se deprime, uno no se encuentra bien y al primer profesional que acudes suele ser en atención primaria, ¿no? Entonces, sí que creemos que es necesario el que haya esas formaciones, igual que también para psicólogos y para psiquiatras, porque en la carrera de psicología no nos forman ni nos hablan del suicidio, igual que a los psiquiatras. Sí, bueno, pues respecto a eso, antes lo ha comentado y hemos hablado del grave problema de los suicidios infantiles que tenemos. Pero es que yo soy muy crítico en cómo funciona actualmente lo que es el sistema de enseñanza en este país. Los profesores están más preocupados de enseñar ideología que de enseñar geografía. Y quizá ese sea uno de los grandes problemas. Claro, yo, por los años que tengo, más que la entrevistada, bastantes más, y muchísimos más que Jesús, he vivido otra época en la cual, curiosamente, todos estos problemas que actualmente surgen en la escuela, surgen en la sociedad, surgen básicamente porque, bueno, antes la educación, los niños la recibíamos en casa y la cultura la recibíamos en la escuela. Y lo que pretende el sistema actualmente es otra cosa. Y esa cosa quizás sea el fallo. Y bueno, eso puede ser la causa de que dos niñas de 12 años intenten suicidarse, de que otro niño salte al vacío siendo perfectamente poseedor de las necesidades, los conocimientos de que va a fallecer, es decir, él sabe que va a morir. ¿Cómo es posible que en una sociedad tan adelantada como la nuestra, donde todo está visto para sentencia, digámoslo así, los niños se encuentran en esa situación tan crítica? A ver, pues porque a veces en esta sociedad en la que estamos, de las prisas, de Internet, de las pantallas, que eso es un daño que está haciendo muy grande a nuestros niños y a nuestros adolescentes, el que en los trabajos a veces no hay esa conciliación, lógicamente, para estar en casa. El niño con 12 años, por el sistema que tenemos ahora educativo, sale del colegio a las 3:15 y se va a su casa. Quiero decir que, y normalmente, ¿qué padre hoy en día, no siendo que sea funcionario,
llega a casa a las 3:30 de la tarde. Entonces nos estamos encontrando con niños que están solos hasta a lo mejor las 6:30 o las 7 que puede llegar, incluso más, ¿no? o más, que puede llegar el padre o la madre. Claro, con ese gran animal que tenemos ahora, que es el teléfono, que son las redes sociales, que es Internet, pues ese niño que hace se conecta normalmente a Internet y a páginas que no debe conectarse, porque tampoco su cerebro en esos años está preparado para coger una serie de informaciones que está viendo en esas pantallas que no le van a, lo que le van a dotar es, esta mañana hemos tenido un programa sobre lo que está viendo ahora de el sexo y las violaciones en chavales y en niños, gente jovencita, pues hablábamos de esa necesidad de adicción, que eso es una adicción, y estar en tantas pantallas, en toda la pantalla, eso es una adicción. Entonces, también eso lo que hace es que el niño esté solo, está más solo que antes. Ha habido también el problema que hemos tenido en estos 2 últimos años de la pandemia, el que los niños han tenido que cambiar sus hábitos igual que los adultos, que los padres también han entrado en un proceso de que no sabías qué iba a pasar, de un poquito de la adversidad, del miedo, de los duelos no haberlos hecho con familiares. Quiero decir que todo eso ha influido también en los niños, aunque también estábamos viendo antes del 2020 que también había muertes por suicidio. Pero sí, la dejación de ciertas funciones parentales por no tener tiempo, por que vamos todos muy deprisa, no estamos prestando la atención adecuada ni educando de una forma adecuada a nuestros menores y a nuestros adolescentes. No, no se está educando a los menores porque cuando salgo a la calle observo, pues en un restaurante, yo estoy en una mesa, en la mesa de al lado hay una pareja con un niño pequeñísimo, mejor un niño que tenga pues menos de 2 o 3 años inclusive, y cuando el niño empieza a molestar, según lo que piensa la gente en general, que yo no entiendo que el niño está molestando, el niño está pidiendo que se le atienda, pues le ponen el móvil y andando. Entonces no podemos decir ahora que un niño con 12 años está adicionado al móvil porque son sus padres quienes lo deciden. Claro, es así. Pero por eso, porque también los padres no están teniendo la información adecuada, que yo creo que sí que es necesario que haya escuelas de padres en los colegios, en el jardín de infancia, para que sepan cómo tratar a ese niño según en las etapas que va pasando. Si un padre supiera que el tener a su hijo enganchado a las redes sociales y a los móviles y a todo dispositivo electrónico, lo que está creando es una adicción, que se crea el mismo mecanismo que crea la cocaína en el cerebro, ningún padre creo que le daría a su niño cocaína para que estuviera bien. Entonces estamos inundando al cerebro de dopamina, que es la necesidad del placer, la necesidad de que quiero más, y eso estamos haciendo un grave prejuicio y bueno, estamos viendo lo que nos está pasando ahora. Nos decía el profesor del doctor Francisco Ferre, la cantidad de consultas que están teniendo en adicciones, comportamentales, no por drogas, sino por estar en las redes. A la tecnología. Sí. Quizá entonces el problema sea, por un lado, el factor económico, indiscutiblemente, que hace que padre y madre salgan a trabajar, pero quizá también yo conozco parejas que tratan de organizarse de manera que los niños no estén solos, porque quizá los padres no se dan cuenta, o ese es uno de los principales problemas, no se dan cuenta de que a la que se casan y tienen un hijo están formando una familia y la sociedad ha destruido la familia. La familia está siendo destruida por la sociedad y por el sistema, y al final eso lo pagan los niños, ¿no? Porque todas esas separaciones, divorcios, que vienen consecuentemente a que el padre, su dinero es suyo, la madre es suyo, y en cuanto pueden y no se van bien, se separan sin pensar en los hijos. Luego hay un 70% de adolescentes que tienen problemas, ¿no?
Sí, a ver, las separaciones, como todo, a veces se piensa poco en los hijos. Quiero decir que también habría que pensar más en los niños, ¿no? Para hacer una, si eso, pues hacer una buena separación, pero sabemos que a veces los hijos son la moneda de cambio en los divorcios y eso es lo que no debería de ser, bueno, consentible en ese sentido a nivel moral o a nivel, bueno, pues yo como padre quiero lo mejor para mi hijo, yo como madre quiero lo mejor para mi hija o para mi hijo y bueno, vamos a separarnos bien, ¿no? Porque eso son cosas que los niños sufren, que los niños, los adolescentes también, el ver en su casa ese maltrato a veces entre el padre y la madre, que se llevan mal, eso tampoco no es positivo y eso también el niño está ahí como mamando una serie de enfrentarse a los conflictos desde la agresividad que no es lo adecuado, lógicamente, para más adelante, ¿no? Para crear esos niños que lo que decimos, si tuvieran una buena inteligencia emocional, se les educara más en emociones, bueno, sabrían lidiar mejor con todo lo que nos viene ahora, porque nos vendrán muchas crisis más, aparte de la del COVID, y el niño, el adolescente, el adulto joven va a tener que saber lidiar con ello. Y bueno, también el no decirles, que muchas veces nos dicen, no tenemos esperanza porque estamos peor que nuestros padres. Yo creo que también hay que dotarles a los chavales, a los adolescentes de esperanza, decir, las cosas pueden cambiar, pero tenéis que trabajarlo, tenéis que esforzaros. Ahora la Pero ley, vivimos en una cultura del por no eso del esfuerzo. no esfuerzo, eso, por eso, pero eso hay que inculcarlo desde dónde, desde la familia, hay que inculcarlo, Pero la destrucción de la familia claro. es el principal problema. El suicidio es un grave problema. Para mí es uno de los problemas fundamentales de la sociedad. Pero desde luego la destrucción programada de la familia, destrucción programada de la familia y de la sociedad es la que está causando verdaderamente el problema. Ese problema se traduce en que hay una gran cantidad de jóvenes que al final no tienen valores y como no tienen valores tampoco tienen futuro. Ellos entienden que no tienen futuro. Ese es quizá el principal problema que les lleva al suicidio. Hombre, sí que un factor de riesgo es cuando hay una pérdida de valores, cuando hay un aislamiento del entorno, tanto familiar como del colegio, de los amigos. Y sí que, pero también lo que tenemos que decir es que no todos los adolescentes tienen esa pérdida de valores, que hay adolescentes que se preocupan mucho, que hay adolescentes que ayudan a otros, que están en ONGs. Quiero decir que hay una parte que están perdiendo esos valores, bueno, pues porque a lo mejor en casa no se los están enseñando, pero que tenemos que decir que no todos los adolescentes tienen problemas, no todos los adolescentes. Que todos, ¿no? Por eso Pero estamos que yo hablando creo de que hay un gran porcentaje. Sí, hay un porcentaje. Entonces, pero para eso lo único que tenemos que hacer es educación, sensibilización, informar a los padres, informar a los profesores, que bueno, que sepan que de esto se puede salir. De todas maneras, como yo soy partidario de que la educación es en casa y la cultura es en el colegio. Claro, digo, la información también en el colegio, que bueno, pues que haya charlas sobre salud mental, que los niños sepan qué es salud mental, que hay personas que pueden tener problemas, que se puede hablar del suicidio, que se puede hablar de diferentes tipos de emociones por los que van a transitar, o sea, eso es así. Yo tengo entendido que el porcentaje de suicidios ha subido espectacularmente y el número de suicidios como tal también exponencialmente. Las cifras, a mí lo que me dicen es que ha subido básicamente en jóvenes, sí. Muchísimo, no mucho, sino muchísimo, muchísimo. Y también en personas que han sufrido un desarraigo familiar, básicamente desde mi punto de vista, los divorcios, sobre todo los divorcios traumáticos, llevan a muchos hombres al suicidio. Y ya sé que usted tiene la respuesta en ese sentido de la educación, de la cultura y de culturizar a la gente, pero vamos a ver, yo debería ser un planteamiento muy sencillo. Yo vivo felizmente casado, tengo unos hijos y de repente mi esposa, por lo que sea, decide separarse de mí y la mejor manera, lo que le va a decir su abogado es plantarle una denuncia de violencia de género, con lo cual le echas a la calle de casa, le quitas a sus hijos
y bueno, y económicamente lo va a ver fatal. Según mis estadísticas, ese es quizá el grupo de afectados por el intento de suicidio más grande, ahora mismo en crecimiento, junto con el de jóvenes. Independientemente, hay gente que ha nacido para suicidarse, porque eso se lleva en la sociedad, o sea, la sociedad hace que determinadas personas vayan al suicidio, eso lo tengo yo muy claro. Yo, a lo mejor usted, yo es que, por desgracia o por suerte, no he vivido toda mi vida en Madrid, ni en España siquiera. He vivido en situaciones límites, como pueda ser Sarajevo, Afganistán, el Líbano o Djibouti. Y he conocido otras culturas y otras gentes con otros problemas. Por supuesto. Y los comparo. O sea, yo me gusta ver, observar, oír y comparar. Y entiendo que el problema en España no es solo que usted se preocupe con esos protocolos. No, llámame de tú, por favor. Sino cosas más graves. ¿Cómo podríamos ayudar a la gente? Porque a mí me preocupa mucho esa gente que en un momento dado se encuentra que ha pasado de una vida más o menos buena, eso sí, muy sacrificada por su trabajo, sus acciones, etcétera, a una situación en la cual le han quitado todo. ¿Cómo podemos ayudarles? Hombre, yo creo que pidiendo ayuda psicológica, o sea, lo primero es pedir una ayuda psicológica para que yo pueda lidiar con todo esto que me está pasando. Y entonces desde ahí, bueno, pues no entrar en ese terreno resbaladizo de la depresión, sino que puede ser tristeza, pero no entrar en ese mundo y bueno, y empezar a trabajar a lo mejor la aceptación para poder lidiar con todo esto cuando es algo que eso está así y que, bueno, pues me he separado, mi mujer se ha ido, no me tienen... Hombre, yo creo que también con todo esto hay que tener cuidado con cómo se está ahora haciendo eso, lo que tú decías de que te lo quitan todo, que pongas una denuncia por violencia de género. Yo creo que ahí tendríamos que dar también esa información, que bueno, que no todo es eso, que eso no, a veces no es verdad. Muchas de las denuncias, a lo mejor algunas de las que se hacen, no ha habido esa violencia. Entonces, yo creo que los hombres que lógicamente no han ejercido esa violencia, yo creo que tienen que hablar, tienen que decir y se les tiene también que dar voz a que se puedan explicar. Aquí en este programa se les da voz. Por eso. De hecho, de muchos de nuestros oyentes los traemos. Yo tengo un armario como ese lleno de expedientes de gente que, bueno, desde los 3 millones, solo desde que el señor Zapatero puso en marcha en 2004, el 28 de diciembre, la ley de violencia de género, solo ha habido 3 millones de denuncias. O sea que de los 24 millones, 20 millones de españoles, o 21, pues ya sabemos que 3 millones son maltratadores, más los que están sin denunciar, que son aproximadamente los que se han denunciado el 25%, porque no hay nada más que ver las estadísticas de quiénes matan a las mujeres y en qué condiciones. En fin, yo la verdad estoy convencido de que ustedes tienen una gran labor, que la barandilla hace un gran trabajo. Yo creo que el señor Dolader, al cual conozco y entiendo que es un gran profesional y que está haciendo una gran labor, y usted también está haciendo una gran labor, porque tiene una labor muy difícil por delante, y es que está usted luchando contra las estadísticas. Por eso nosotros a veces sí que hablamos de las estadísticas, pero lo que queremos decir siempre que las estadísticas son personas y son familias que están sufriendo y que se van a quedar sufriendo ese duelo. Entonces, que pongamos ese interés más en las personas, que bueno, que las estadísticas están ahí, pero que son personas que necesitan ayuda, que es un grito de desesperación cuando una persona intenta un suicidio, y que bueno, que debemos de ayudarles. Yo la verdad es que todo lo que se pueda hacer se hará, y daremos voz a todos los que haya que dar voz, porque es un tema muy preocupante. Creo que usted se lo ha tomado muy en serio y que está haciendo una gran labor. Aparte que la barandilla está haciendo una gran labor. Recordamos a la gente que el área de prevención del suicidio de la barandilla
Ustedes pueden llamar al 911-385-385, aunque ya haremos un comentario sobre todo esto. Y bueno, pues lo único es agradecerle este libro. Junivel, espero que pueda ayudar a alguien. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, pues Junivel, gracias en nombre del que se pueda salvar gracias a este libro. La verdad es que con esa intención se ha hecho, que le pueda ayudar a alguien. Así bueno, que amigos, gracias a vosotros. Pues después de darle las gracias a Junivel, pues darle las gracias a ustedes por estar al otro lado del micrófono. En este lado estoy yo y en el altavoz están ustedes. Y continuamos con nuestro programa como todas las noches.